El ecosistema no para, la datita tampoco. Soy Max, soy Bauti y esto es la datita de Embarca. Bienvenidos al nuevo episodio de La Datita de Embarca, el podcast donde te contamos las noticias más interesantes del mundo tecnológico, startupero. Estamos acá con mi amigo Max. Hola, guachín. Tomándose un matecito. Y nada, hoy tenemos 3 noticias muy piola que van a generar, esperemos, una buena discusión y se vayan con aprendizajes y datita interesante. Sí, siempre les pedimos que nos hagan una devolución, así vamos Así es. mejorando. Queremos un comentario. Un comentario. Ese es el desafío de este episodio. Y que no sea que no le estoy dando mate al Bauti porque él también lo rechazó, así que no es por ahí. Bueno, largamos con la primera noticia. Vamos y con la es primera. sobre SpaceX, la empresa de Elon Musk, que salió a bolsa haciendo la IPO más grande de la historia. Ya lo habíamos medio anticipado en otros episodios, pero finalmente se dio. Y esto viene con otra noticia, es que Elon Musk se convirtió en el primer hombre en ser trillonario en la historia. Así es, están obviamente altamente vinculadas porque Elon Musk es uno de los fundadores de esta compañía y aparte es uno de los que más cantidad de acciones tiene en esta compañía, entonces ahí se desemboca la idea. El 12 de junio debutó en Nasdaq bajo el ticket de SPCX, así que si lo quieren googlear, en realidad pueden googlearlo de cualquier manera, pero ese es el índice que van a encontrar, a $135 por acción. ¿Y sabes cuánta guita recaudaron? ¿Cuánto recaudaron? Fueron 75 billones de dólares en el idioma inglés. En nuestro caso sería 75 mil millones de dólares. Y con eso alcanzaron una evaluación de 1.77 trillion en inglés y billones de dólares serían en español. Hay una trampita ahí. Una locura. Sí, recuerden siempre que si están escuchando del mundo startupero se suele utilizar más la metodología yankee de nomenclatura, entonces los trillion de dedos son nuestros billions y así para abajo. Y bueno, hoy en día cotizar alrededor de $153. Obviamente no está mal porque si entraron a 135 sí, tuvieron una salida, pero está lejos de los picos que tuvo, que estuvieron cerca de 225, entonces nada, está muy volátil y tiene todo el sentido también por lo que les vamos a contar un poquito más de data ahora. Más abajo. Bueno, vamos, si querés, con una data interesante que nos tiró acá Cloud sobre Elon y sobre su fortuna, que Unos chimentitos, es digamos. realmente, no la puedes dimensionar directamente. O sea, después de que SpaceX salió a bolsa, la fortuna de Elon Musk llegó a 1.14 billones de dólares, o sea, trillones Exacto. en inglés, y es... Básicamente, para que se den una idea, es con esa fortuna vos podés gastar 27 millones de dólares por día durante un siglo. Es decir, durante 100 años te levantás y gastás 27 millones de dólares y no te deja gastar la plata que tienen Elon Musk. Después, otros datos interesantes es que si apilás todos esos billetes de $1, pesarían más de 2.2 mil millones de libras. Y el Starship B3 de SpaceX, uno de los cohetes de SpaceX, necesitaría 10.000 vuelos para poner esa plata en la órbita. Nada. O sea, son datos, interesantes. Tengo un par más de curiosos. esos. Sí. Que esto también es súper loco porque es más, o sea, si lo llevas a las personas, si sumás las 4 personas siguientes más ricas del planeta recién ahí, alcanzás la fortuna que tiene el que aparte aparece el fundador de Google, aparece Jeff Bezos. Sí. No es que estamos hablando de unos pichis debajo de él. No, hay otro dato ahí, Max, que estamos más cerca nosotros dos de llegar a la fortuna de Larry Page, que es el segundo hombre más millonario del mundo, que Larry Page de llegar a la fortuna ¡Qué de Elon bien! Musk. Eso Hay que sentirse bien. Me alienta por sobremanera. Y algo totalmente desproporcionado es que su riqueza individual también supera la economía de Taiwán, Irlanda, Suecia y Singapur. O sea, todo un país. Literal. Es muy, muy loco. A ver, datos que yo recién les comentaba, pero suman a estas cifras que son extraordinarias, es que él posee el 42% del capital de SpaceX. Y encima de eso, no solamente que posee ese porcentaje del capital, sino que controla el 82% de todos los derechos de voto. Entonces, Sí. hay algunos datitos ocultos que está bueno tenerlos en cuenta porque estamos
si deciden ustedes ingresar en una inversión de ese estilo, hay que indagar un poco más de qué está pasando detrás, por qué es bueno, por qué no es bueno, antes de tomar una decisión así. Esto, de hecho, Elizabeth Warren, que es una senadora, le pidió a la SEC que frenaran esta salida porque hay algunas cosas que son contradictorias para la gente que por ahí se ilusiona o se emociona con este tipo de datos y bueno, sale a comprar sin información. Y hay un buen segmentito debajo de esto y es el por qué o para qué. Primero, ¿qué significa, digamos, que haya salido a la bolsa? Sí, significa básicamente, explicado muy fácil, vos cuando salís a bolsa tenés ciertos objetivos de diferencia cuando sos una empresa privada. O sea, básicamente vos tenés un boliche que es tuyo y de un socio, es decir, o de, no sé, 2 o 3 socios más, y operan básicamente de manera privada, pueden hacer lo que quieran con bajo esa la empresa, ley, digamos, bajo la ley, pero pueden hacer lo que quieran. Vos cuando salís a bolsa, vos abrís esa compañía para que todo el mundo pueda comprar pequeñas partes de tu boliche, de tu negocio, de lo que fuese, y todas estas partes se convierten en pequeños dueños de esta empresa, entonces vos, tenés que salir a responder también a esos accionistas, a esos pequeños dueños de tu negocio. Empezás a rendir cuentas, básicamente. Empezás a rendir cuentas y ya o sea, tu precio de mercado no lo manejas vos, sino que lo va manejando el mercado en tiempo real con oferta y demanda, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente el valor que toma SpaceX, más allá del FOMO que puede generar, de estar ahí o no, qué sé yo, se compone de 3 tecnologías o 3 modelos de negocio que están dentro de la compañía. Sí. Tenemos el primero y principal como el negocio Space, como lo dice su nombre, que estamos hablando de los Starship y esto de un largo plazo de colonizar Marte y estar en otro lugar, pero que está vinculado y apalancado con hoy la conectividad, que estamos hablando de Starlink. El Wi-Fi. Exactamente, el Wi-Fi, que hoy tiene 10 millones de usuarios y en el año pasado facturó 11.000 millones de dólares. Que es la única unidad de negocio dentro de las 3 que están vinculadas con SpaceX, que es rentable, digamos, o sea, que genera revenue. Eso es bastante loco, ¿no? Que, o sea, ni siquiera la empresa SpaceX es rentable. O sea, solamente esta unidad de negocio que se dedica a la conectividad es la única parte rentable y aún así tienen una evaluación de 1.77 trillones de dólares en bolsa. O sea, es realmente loco. Y por ahí lo que vas a explicar ahora es lo que justifica un poco esta evaluación y el por qué el mercado confía en que esto va a ser realmente rentable. Sí, varias de las. Recuerden que en el mundo startupero también lo que se evalúa es la oportunidad de mercado hacia adelante. Entonces, vinculado con la inteligencia artificial, que es la tercera unidad de negocio, el tercer gran motor que está dentro de SpaceX, que es xAI, que es el motor de Grok. La interconexión de las 3 cosas es lo que hace sentido a una evaluación que es extraordinaria respecto a los financial, digamos, los datos que tienen de financieros del día a día. Sí. O sea, que la inteligencia artificial colabore con la salida a Marte y que nos dé mejor conectividad por Starlink y que, bueno, que todas las unidades de negocio estén interconectadas, tienen todo el sentido y también es un aprendizaje para una startup que está empezando, que por ahí tiene alguna unidad de negocio que es rentable, que es con la que genera caja, y con otras 2 o con otras está innovando o descubriendo algo. Obviamente son otros niveles, pero está bueno tener en cuenta algo así como con qué genero valor en el corto y cuál es mi visión en el largo. ¿Y cuál es la propuesta de SpaceX para justificar esta evaluación? Es buena pregunta, ¿cuál es la propuesta? Por lo que estuve leyendo un poco es la conexión entre estas 3 unidades de negocio, un poco es esto de las expediciones para crear data centers en la órbita, es decir, en el espacio, y de esta manera aprovechan la parte del space, porque con las naves llevan todos los materiales para construir estos data centers. Con eso aprovechan la energía solar constante que hay en el espacio, además de las temperaturas para enfriar todos estos data centers. Entonces, realmente muchísimo más efectivo crear estos data centers en el espacio que en la Tierra, digamos. Exacto. Y con esta promesa de SpaceX un poco creo que justifica su evaluación
conectando estas tres unidades de negocio. Entonces, las naves que llevan los materiales, la conectividad de Starlink para bajar toda la información y la inteligencia artificial, o sea, la parte de inteligencia artificial con los data centers para procesar la información. Es un poco la explicación de qué es SpaceX y por qué vale lo que vale, y nada, cuál va a ser por ahí esa promesa de negocio que la va a hacer rentable en un futuro. Es loquísimo, pero sí, ese es el conjunto de las cosas que lo trae. Y bueno, ¿por qué termina saliendo a la bolsa en definitiva? El por qué básicamente nosotros lo dividimos en tres. Básicamente es el punto número uno, es que necesitan plata. O sea, hoy en día, como estábamos hablando recién, vale la redundancia, no es rentable. Acá hay un par de datos de que en el primer trimestre de 2026 quemaron 10.1 mil millones de dólares contra 4 que habían quemado en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de eso fue en construir infraestructura para inteligencia artificial y de hecho esto de que no es rentable, en el 2025 perdieron 5 billones de dólares. O sea, gastaron mucho más de lo que generaban. Entonces, salir a bolsa, como decíamos recién, es una manera de financiarte sin tener que salir a pedir préstamo o que los socios aporten ese capital. Con esto, como dijimos recién también, levantaron casi 75 mil millones de dólares de un saque por salir a bolsa. Entonces esa es una de las razones principales, financiarte, generar caja para poder seguir invirtiendo y llegar a esta visión. Después, punto número 2, hacer líquidos a los accionistas que ya eran parte de la empresa privada. Todas esas acciones que tenían cuando era privada no podían hacer nada más que vendérsela a otro socio, que es bastante difícil, sino que ahora cuando salen al mercado esas acciones las pueden poner públicas y se generan plata con esas acciones. Y el punto número 3 es un poco de validación y estatus. Nada, no es menor ser una de las empresas más valuadas del mundo y con respecto a financiamiento, a contratos con el gobierno y etcétera. O sea, no es simplemente subir el ego de soy una de las empresas más valiosas aunque del mundo. También sabemos que es parte de eso porque lo estuvimos hablando en relación con su amigo de OpenAI y todo lo que puede dar a pasar, digamos. Así es. Sí, la contraparte que les traemos de esto es que no una contraparte de que dos hayan salido a la bolsa, pero la salida a la bolsa en sí lo que te genera es que tengas que abrir tu información. Entonces ahí vas a tener otro tipo de infraestructura o otro tipo de reacciones y acciones. Recuerden que hasta ahora podían hacer cosas desquiciadas y nadie les iba a decir nada. Don Elon ahora te da otra apertura y otra visibilidad de lo que está pasando dentro de la compañía, que puede ser tanto bueno como malo. Ahí lo veremos en los próximos meses qué efecto trae esto detrás. Bueno, tremendo. Vamos con la que sigue. Vamos con 2 tweets noticias, así cumplimos con el tiempo. Dale. La próxima noticia es sobre DeepMind y su investigación para la gobernanza de agentes de inteligencia artificial. DeepMind es el laboratorio dueño de Gemini, la inteligencia artificial de Google. Es una de las empresas dentro de la holding que tiene Google. Sobre lo que trata esta noticia es que este laboratorio invirtió 10 millones de dólares junto con otras organizaciones para la investigación y darle un marco legal y seguro ante esta nueva ola de agentes de inteligencia artificial que se está viniendo. Y un poco la idea de este fondo era que empresas que por ahí no estaban en tecnología, las socias en este fondo, investiguen qué iba a pasar con toda la parte filantrópica por ahí que se viene con el mundo o el mercado de agentes de inteligencia artificial. Es una investigación para ver cuáles van a ser los efectos o cuáles podrían ser los efectos, que en definitiva no deja de ser una investigación de una hipótesis, porque todos los días está cambiando, pero por lo menos hay alguien que está invirtiendo este capital para entender cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad y en la dinámica de la sociedad sobre todo. Y también está bueno este dato de que esta empresa invierte en la investigación de qué va a pasar, pero también está invirtiendo en crear estos agentes de inteligencia artificial. Entonces es bastante loco, pero bueno, creo que es una buena señal que también se encarguen del impacto que pueden generar. La tesis de fondo de esta investigación y de los papers que han salido es
que plantean que estamos yendo hacia una economía paralela donde los agentes de inteligencia artificial van a transaccionar, negociar, firmar contratos y coordinar entre ellos a velocidades y escalas que están mucho más allá de la supervisión humana. Es decir, o sea, van a ser totalmente independientes porque no los vamos a poder controlar básicamente por la velocidad a la que operan. Esto ya está pasando, o sea, ya hay agentes comprando, ya hay agentes negociando, pero a una escala muchísimo menor de la que podemos esperar para los próximos años. Y el concepto por ahí que trae este paper es si esto fue diseñado a propósito o simplemente apareció, es decir, es algo emergente, si esta economía de agentes se va a mezclar con la economía humana, y el diagnóstico que hacen en el paper es este, de que es una aparición espontánea esto de la economía de agentes de inteligencia artificial, o sea, simplemente apareció por el avance de la tecnología y no hay nadie regulando y pensando en cómo vamos a hacer para controlarlos. Y después es esto de que se va a mezclar con la economía humana del mundo real, es decir, no es como un lugar en donde, bueno, que jueguen estos robots y no sé, y negocien de mentira, no, van a negociar con plata de gente y con la economía real, digamos. Entonces, nada, plantean estos tres riesgos. Este riesgo económico de que, nada, ¿qué pasa si agentes de inteligencia artificial, no sé, identifican una señal en el mercado y van todos a operar? O sea, pueden literal romper el mercado porque operan en milisegundos, es decir, no se va a poder intervenir de manera humana. Esto de la desigualdad en cuanto a desarrollo, es decir, si vos sos una pyme que tiene mucha plata para tener un buen agente de inteligencia artificial, ese agente de inteligencia artificial al final va a estar negociando con otra pyme que por ahí gastó mucha menos plata en el desarrollo y nada, va a ser desigual esa negociación, es decir, es como que mande a no sé, a un abogado junior a negociar contra el abogado de OpenAI. Y después esto de que son comportamientos emergentes que van surgiendo y que todavía no estamos verdaderamente en control de lo que pueden hacer estos agentes y esta tecnología. Ahí iba anotando porque entiendo todo lo que está pasando, pero se me van ocurriendo cosas como en el primer paso vos trajiste algo de que pueden ser en el mismo mercado, pueden reaccionar de un milisegundo al otro y desplomar ciertas cosas. Ese concepto existe hoy en día, que son como las ballenas, que son grandes fondos que toman decisiones sobre ciertos parámetros económicos y de repente hacen un movimiento extraordinario y existen desde antes de que existieran los agentes de inteligencia artificial. Y lo otro es que hablamos de las distintas habilidades o capacidades que pueda tener una compañía multinacional contra una pyme, y eso son cosas que también pasan. También pasan. Han pasado desde siempre, digamos, que la compañía que mayor capacidades ha tenido tiene mayor negociación frente a otras que no las han tenido. Y esta información emergente o esta forma emergente de hacer las cosas también es como una tercera cosa que ya ha sucedido siempre. Digamos, salió internet y era una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, está bueno. Lo diferencial de ahora es lo rápido que se genera, pero son como desafíos a los cuales la humanidad ya se ha enfrentado para mí. O sea, no soy tan negativo respecto a esto. Obviamente que entiendo que Google está invirtiendo en esto porque es tan incierto que puede ser catastrófico, pero son puntos que quieren resolver que ya han sucedido en la humanidad con otro tipo de tecnologías, entonces creo que de alguna u otra manera se van a ir acomodando. No va a pasar mágicamente. Pero... Obvio, es como decimos siempre, que hay que verlo de la manera optimista y no pesimista, porque si no, no hay camino que... Hay que aprovecharlo como una oportunidad. Sabiendo que estas son las cosas que han sucedido antes, cómo nos subimos a esta ola y lo aprovechamos como una oportunidad. Y ahí escuchándote también te traigo esto, que puede ser que Google también esté financiando y haciendo público esta investigación como para posicionarse como, bueno, yo estoy invirtiendo 10 millones en esta investigación, entonces me hago como medio el dueño de la verdad en cómo regular a los agentes, y ellos también están invirtiendo en crear agentes, entonces también puede ser una acción comercial y no simplemente, somos... Es el famoso ser juez y parte. Entonces, así es. Ellos mismos están regulando lo que les conviene regular, porque también son las reglas que determinan el resto del mercado. Entonces, más vale meterse que
quedarse afuera y que se autorregule o que lo regule otro. Sí, tiene sentido. Pero nada, también interesante para seguir de cerca. Vamos con la última. Vamos con la última. La última es más de Latinoamérica y es, ¿qué pasa cuando un país decide que todos los datos sean abiertos? Estamos hablando de Colombia, que anteriormente tenía un Open Banking y ahora está apuntando hacia Open Data, entonces tuvimos que indagar un poquito qué significaba, porque hay un poco de diferenciaciones, ¿no? Open Finance, Open Banking y Open Data. ¿Tenés idea de más o menos qué son cada una de esas? Más o menos, pero explícame un poco más. Yo no lo sabía 100%, entonces bueno, buscamos un poco desde menor a mayor sería el Open Banking, te permite vos tener visibilidad sobre todos los movimientos que tienen las cuentas bancarias de las personas. Algo medio blockchain. No necesariamente, es la primera capa en la cual tal vez yo te abro mi home banking y ves los movimientos, nada más. Ok. Después tenés la segunda capa que es Open Finance, que ahí ya incluye si vos tenés algún tipo de inversión, si tenés algún seguro, es una capa de valor por arriba, como si le fueras agregando por arriba del Open Banking. Y la tercera, que es el Open Data, ya tiene más información sobre tu contexto, sobre lo que vas haciendo en el día a día. Si tenés un seguro médico, qué consumo de servicios tenés, todo lo que es más financiero personal que no está estandarizado en las otras. Entonces, van apuntando hacia eso como una medida, un beneficio, si lo quisiéramos ver, de que de repente las ofertas que te pueda hacer un banco sean lo más personalizadas hacia lo que vos puedes llegar a necesitar, lo más posible que pueda personalizar una oferta así. Porque hoy en día capaz que vos accedes a un préstamo que es el mismo que te ofrecen a mí, que es el mismo que le ofrecen a cualquiera del campus, y no necesariamente te va a ser útil de la misma manera. Entonces eso es como el salto de calidad, si quisieras. Tiene sus contrapartes y es que obviamente abrir la información requiere de la seguridad suficiente como para que eso no quede en manos de cualquiera y que sea utilizado con este fin que tiene una posibilidad positiva, digamos. Pero bueno, también está el riesgo de que, por ejemplo, en Europa hace mucho que están intentando hacer esto y no se logra porque los bancos no hacen lo que dicen que van a hacer. También creo yo que es un poco de la estructura, o sea, sabemos que los bancos o las aseguradoras tienen estructuras viejas, que son de hace muchos años, entonces cambiar su tecnología es costoso desde el punto de vista de que tienen que llegar a desarmar todo lo que han hecho hasta ahora para volver a armar algo nuevo. Entonces es difícil enfrentarlo, pero está bueno que por lo menos se lo estén planteando, que el público, el usuario hoy en día lo esté requiriendo. Y que de alguna manera van a tener que hacer ese quiebre para ofrecer productos que sean de este siglo y no del siglo pasado. Y también la otra cosa que hay que seguir de cerca es que estos cambios se dan en un Colombia que acaba de cambiar de gobierno, entonces tal vez pueden ser más un anuncio de que va a suceder y tal vez después no suceda. Ojalá que sí, pero que puede ser que más como una campaña política que otra cosa. Así que hay que seguirlo de cerca y en las próximas datitas por ahí podamos encontrar si siguió o no siguió esto hacia adelante. Yo creo que sí, aparte, escuchándote un poco, identifico que en cuanto a la renovación tecnológica, hoy hemos visto que con inteligencia artificial se puede hacer mucho más barato o sea, no quiero decir que sea fácil, pero es mucho más barato y mucho más fácil que por ahí hace un par de años. Y después de todo esto, o sea, básicamente se trata de operar personalizadamente con data y acá también se pueden incorporar modelos de inteligencia artificial para hacer que esta propuesta valga la pena, ¿no? Y sea fácil de ejecutar, digamos. Siempre y cuando se piense en eso desde nuestro lado como la democratización de las finanzas. O sea, hay muchas personas que hoy en día no pueden acceder a un crédito, no porque no lo puedan pagar, sino que tal vez no tienen historial o nunca no han accedido, digamos, al circuito bancario tradicional, y esto nos lo permitiría hacer por tener mayor información y ser más adaptados a las personas que las personas adaptándose a las ofertas que tienen los bancos. Tremendo. Bueno, creo que fue tremendo episodio. Sí, ¿no? Me encantó a mí. Metimos lo que había que meter y datita interesante. A seguir ahora las
las tres cosas, a ver qué pasan, porque no son datitas aisladas en el tiempo. Así es. Son de SpaceX, veremos cómo camina hacia adelante sus acciones y sigue levantando o pasa algunas cosas medio catastróficas que van, que algunos analistas han dicho. Desde la parte de Open Banking y demás, veremos si se extiende a otras partes de Latinoamérica. Ojalá. Y a ver qué descubre Google en estas inversiones de research. Investigación. Exacto. Pero nada, tremendo. Cerramos con eso. Como dijimos al principio, le pedimos Un comentario. un comentario. Ese va a ser el desafío del episodio. Compártanos, que nos sirve para llegar a más gente y que conozcan más de estas datitas. Y nada, como siempre, un placer. Exactamente. Investiguen, infórmense un poco más por su cuenta y métanse en este mundo que está tremendo. Está muy divertido. Amiguitos, Un muchas placer. gracias, loco. Chau, chau.